Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a dar la clase de cómo facilitar la oración, cómo movilizar la oración para plantación de iglesias. Esta es la lección número 3, ¿sí? El propósito de esta lección es proponerles las ideas prácticas para movilizar una oración para sus ministerios de plantar iglesias. Los puntos principales es la oración, juega un papel estratégico en el proceso de plantar iglesias. Segundo punto, hay varias maneras para facilitar el apoyo de oración para plantar iglesias. Los resultados deseados serían comprender cómo movilizar la oración para plantar iglesias, saber el principio del estratégico de la oración y la plantación de iglesias, participar en la oración y movilizar la oración para su esfuerzo particular de plan de iglesias. Vamos a hablar sobre tres puntos que nos van a ir guiando y nos va a ir visualizando qué es lo que realmente podemos usar como estrategia para poder movilizar nuestra oración. Primer punto, la oración, un aspecto vital del evangelismo y la plantación de iglesias. Esto nos recuerda que Pablo siempre creía en la oración. Pablo siempre establecía, impulsaba a los cristianos para poder orar. Cualquier cosa, tenemos que recordar que tenemos que orar. No podemos hacer las cosas sin antes pedirle a Dios permiso. Tiene una variedad de Pablo que podemos basarnos o ver cómo Pablo decía al pueblo de Dios cómo hacer las cosas. Tenemos en el libro de Romanos capítulo 10, versículo 1, donde nos habla ahí de cómo Pablo decía que oráramos para la salvación, ¿sí? de la iglesia, la salvación de Israel. Tenemos que ver eso, que tenemos que orar, porque afuera todavía falta mucha gente que no conoce del Señor. Tenemos que orar para esa salvación de cada uno de esas personas, de esos hermanos. Nos habla a través de Efesios en el capítulo 6, versículo 18, nos habla sobre la armadura, una armadura que tenemos que usar siempre para estar protegidos, para que seamos siempre las personas para poder portar la palabra, pero sobre todo la armadura para protegernos del enemigo, para que el enemigo no filtre, para que el enemigo no quiera hacer tropiezo de lo que estamos haciendo. Siempre tenemos que estar usando esa armadura espiritual. Vuelve a decirnos en Efesios, en el capítulo 6, del 19 al 20, Pablo les mencionaba y decía que teníamos que hablar con denuedo, con fuerza, con valor, con valentía. No podemos callar el Evangelio, no podemos callar lo que son las promesas del Señor, no podemos quedarnos frenados para poder decir la verdad. Tenemos que hablar con denuedo. En Colosenses también nos dice, en el capítulo 4, versículo 2, del 2 al 4, nos habla sobre que tenemos que orar también para que el Señor abra puertas donde poder predicar, donde poder evangelizar. Hay mucha necesidad, solo tenemos que clamar a Él para que Él pueda abrir esas puertas y poder filtrar su palabra en esas familias para que conozcan a nuestro Señor. Y por último, en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del 1 al 3, también Pablo indicaba que teníamos que orar por nosotros, orar para protegernos, para que no cayéramos en las trampas de la gente, porque en la calle nos vamos a encontrar de todo tipo de gente que te puede agredir, gente que te puede dañar. Tenemos que orar para estar protegidos, para que no haya ninguna anomalía que sea en contra de nuestra persona. Son ejemplos que podemos ver de Pablo, que Pablo siempre decía al cristiano orar y orar. En todo momento tenemos que orar, no podemos movernos sin hacer nada. Estas mismas necesidades hoy las tenemos hoy en día, así como en ese tiempo, hoy en día las seguimos teniendo. Tenemos que tomar en serio la oración. No hagan nada sin orar. Su ministerio tiene que nacer de la oración.
todo surge de la oración. Desde el principio hasta el fin tenemos que estar concretos que la oración siempre va a ser la base para poder hacer las cosas en el nombre de Dios. Segundo punto, ¿cómo integrar la oración con el evangelismo y la plantación de iglesias? Surge una pregunta, ¿cuáles son algunas maneras prácticas en que usted puede involucrar a otros creyentes en la oración por su ministerio de plantar iglesias? Los puntos esenciales para movilizar la oración para la plantación son algunos de estos puntos. Vamos a hablar de 3. Primero, pida a Dios guiarle a la gente que tenga una carga en su zona indicada. Segundo punto, esté comprometido a proporcionar buena información para su equipo de oración. El tercero, anime a una oración regular, específica y concertada para que el evangelio penetre los corazones de la gente que vive en la zona contra influencias malas que mantienen la gente en las cadenas de Satanás, que estorba el evangelio, el avance del evangelio en su área. Estos son los puntos que tenemos que estar orando. Tenemos que ir preparados para que entonces el Señor vaya al frente de nosotros y Él haga las cosas, para que todo surja y sea para bien. Y vamos a hablar de unos incisos. La oración en grupo celular. La intención del grupo celular es crecer, multiplicarse. En cada reunión celular debe haber un tiempo para orar por los amigos, la familia, las necesidades que hay. Es muy importante tener un grupo de oración, que estemos orando por las necesidades que pueden surgir. La tripleta de oración, inciso B. Una tripleta de oración consiste en 3 individuos o 3 parejas comprometidas a reunirse para orar por 3 amigos, colegas, vecinos o creyentes o la gente que no cree en el Señor. Tenemos que hacer esa tripleta de oración para que podamos evangelizar, para que el Señor toque su corazón de todo ese tipo de gente. Tenemos que ir por todos, no nomás por uno en específico, por todos. Los que estén a tu alrededor, los que estén enfrente de ti. En cualquier momento tenemos que anunciarle el evangelio del Señor. Inciso C, caminatas de oración. Las caminatas de oración les permite a los participantes a salir y ver cuáles son las necesidades. Esto es muy importante. Estas caminatas nos van a ayudar a visualizar, a ver las necesidades. Cuando siempre estamos en un lugar, en un cuarto, no nos damos cuenta de lo que está sucediendo en el exterior. Al hacer estas caminatas nos vamos a dar a entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Caminarás por las calles, verás gente que está drogada, gente que está alcoholizada, gente que tiene una necesidad, una mujer llorando. De ahí nos tenemos que dar cuenta caminando y orando. El Señor nos va a ir dando puntos, temas y nos va a expresar, nos va a dar a indicar qué es lo que está sucediendo. Y nosotros tenemos que orar por toda esa gente que carece y que tiene una necesidad del Señor. Es muy importante. Las caminatas de oración se pueden llevar a cabo de varias maneras, de individuos o grupos pequeños o grandes. Es importante que hagas pequeños grupos, medianos o grandes. Es importante que si empecemos con un grupo pequeño para que no haya tanto de qué llamar la atención, porque volvemos a lo mismo. Gente que a veces no está en la visión se puede molestar o enojar. Entonces tenemos que ser precavidos para poder orar por toda esa gente que tiene necesidad. Aquí vienen unos puntos, consideraciones prácticas para caminatas de oración. Primero, determine el área donde quiere caminar. Hay que determinar ese punto. ¿Dónde es donde queremos caminar? Tenemos que tenerlo ya definido. Si tenemos que caminar en lo que es una calle, lo que es una manzana, lo que es una colonia, pero tienes que definirlo para que entonces
tomamos ese punto y estar orando. Nosotros podemos tomar una vez a la semana, 2 veces a la semana. La idea es que tengamos el tiempo aceptado para poder orar por esa gente. Segundo, establezca un tiempo específico para la caminata. 2 o 3, esto es menos amenazante para la gente ver a 2 o 3 caminando. Vuelvo a repetirlo. Si vamos 2 o 3, es importante que la gente no note que a lo mejor puede pensar mal de nosotros, como no nos conocen, o a lo mejor vamos a un lugar donde Dios nos ponga y a lo mejor no nos conocen y puede desconfiar. Entonces podrían ser 2 o 3 personas para que puedan hacer esa labor de evangelizar, de orar por esa calle. El tiempo que puedan tener para caminar, eso se pondrán de acuerdo. ¿Cuánto es el tiempo que van a hacer o el recorrido que van a hacer? Tercero, decida un enfoque particular de oración, como la protección de niños, oración de los pobres, etcétera. Tenemos que ver por qué vamos a orar, cuál es el punto a orar. Si vemos gente que está drogada, que es adicta al alcoholismo, cualquier punto tenemos que orar, pero tenemos que ser específicos para poder orar sobre ese grupo. Es importante para entonces administrar nuestro tiempo y tener un objetivo principal. Cuarto, camine a un ritmo lento y consciente, tomando tiempo para mirar alrededor. Es importante que caminemos no tan lento, pero sí en un ritmo normal, para que nos dé tiempo de visualizar lo que está pasando a nuestro alrededor, para ver las necesidades. Tenemos que caminar tranquilamente. No podemos ir a un paso rápido, porque entonces no estaríamos viendo, observando. Hay cosas o detalles que se nos podrían ir, y entonces tenemos que tener esa cautela, esa atención para con la gente que tiene esa necesidad, visualizar todo lo que tengamos que ver. Amén. Quinto, al final de la caminata de oración, compartan brevemente lo que vieron, sus experiencias. Tenemos que tener en cuenta qué es lo que vimos, cómo hacer, qué poder hacer. Nos vamos a sorprender de tantas cosas que hay en la calle, de tantas cosas y tanta necesidad que existe allá afuera. Entonces, tenemos que tener un tiempo para poder platicar, dialogar, ver qué podemos hacer, resolver diferentes cosas que podemos llevar a cabo para poder ayudar a nuestro semejante. Inciso D, un equipo de apoyo en oración. Estas personas son de la propia iglesia, gente que tenemos que en parte les llamamos o les decimos intercedoras, gente que tenemos ahí que va a estar intercediendo por el proyecto, por nuestra persona. Esto va a estar intercediendo ¿para qué? Para que siempre estemos cubiertos con la sangre de Cristo y que todo llegue a lograrse el propósito que tenemos de llegar hasta la Z por saturación, para poder levantar iglesias, para poder tener mucho más gente para Cristo. Inciso E, tópicos para la oración estratégica. Necesitamos tópicos específicos en los cuales enfocar el esfuerzo de oración. Podemos dar varios ejemplos. En este caso sería por las familias, que reconozcan al Señor, por los empleos, que ya no haya tanto desempleo, que podamos orar por esa gente que sea contratada, por las iglesias que tengan hambre y necesidad de Cristo, por las escuelas, tanto maestros como alumnos, que conozcan lo que es el Señor, que conozcan esa paz, que conozcan ese amor y esa armonía de parte del Señor, por las tiendas y bancos, para que haya una justicia en esos asuntos económicos, que tanto lo que se mueva pueda ser a los ojos de Dios y no se distorsione. Orar por el gobierno local, las buenas decisiones y el poder que se emplee correctamente, que esas autoridades que tengamos, que sean con justa razón de ejercer esa justicia para que nosotros podamos ser guiados por un buen gobierno. Ore por Dios que revele a los guardias de entradas, a los que tienen influencias en la comunidad, y si son ganados para Cristo, abrirán camino para el avance
evangélico. Es muy importante que tengamos que orar por esos líderes para que podamos hacer nosotros las cosas en el nombre de Cristo Jesús y sucedan como lo que Dios quiere que hagamos. Inciso voy con el tercer punto, perdón. Investigación, reconocer, informar para la oración. Una de las primeras actividades que usted ya hizo, ya realizó, es ver el blanco. Esto ya lo trabajaron en la lección número 4 de visión. Creo que ya sabemos de lo que estamos hablando. Esa investigación nos puede ser útil, puede servir para lo que ya vimos, el objetivo, el blanco, y podemos orar por ese punto. Es muy importante. Usted comienza a investigar, localizar las iglesias y los grupos misioneros que trabajan en esa área. Ore por cada uno de ellos, por su nombre. Ore para que haya un crecimiento espiritual. Ore para que seamos todos juntos esa iglesia universal en el amor de Cristo Jesús. Ore como cuando en el libro de Juan 17:23, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú enviaste y que lo has amado y que nos has amado a ellos como también a mí me has amado. Es muy importante que tengamos que ser fuertes, fortalecidos y estar unidos en lo que Dios quiere hacer, de llegar por saturación hasta la zeta. Pida a Dios cómo usted puede alcanzar a los diferentes grupos. Ore porque Dios proteja a su gente de la mala influencia. Ore para que entonces no haya nada que esté troncando para el crecimiento de lo que Dios quiere, de llegar a que tomen su decisión y conozcan del Señor. Oremos porque no haya nada que esté frenando o que sea como tropiezo para poder llegar al objetivo de lo que Dios quiere. Es importante que tengamos que hacerlo todos los días. Tenemos que orar unos por otros. Es muy importante. Dios nos enseñó y nos dice que tenemos que orar unos por otros, sobrellevar las cargas para que todo esto haya un equilibrio y que Dios nos vea que somos hijos de Él y que nos preocupa, y ya no tanto que nos preocupe, sino nos ocupa a que tenemos que orar por nuestro semejante, porque es el segundo mandamiento que Jesús nos dejó: amarnos unos a otros como a nosotros mismos, como semejantes. La conclusión de todo esto es, hay un dicho que dice que el ejército de Dios avanza victoriosamente en sus rodillas. Es cierto, de rodillas todo se logra. Es muy importante que tengamos que nosotros estar de rodillas para clamar a Dios. Un día de maldición, Dios lo hace bendición. Que si vamos a ganar con las rodillas dobladas, alabando y bendiciendo a nuestro Rey, pidiendo, clamando, para que las cosas sucedan y sean en nosotros. Es lo importante que tenemos que hacer. Estar siempre fiel, de rodillas a Él. La oración lo cambia todo. La oración lo es todo. Es lo que tenemos que hacer. Orar de rodillas para ganar. Hasta aquí llegamos. Que estén bien, Dios les bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Amén.